7 días de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Más de 1000 personas han muerto. El líder supremo de Irán fue asesinado. Un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Y el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo en rueda de prensa algo que debería helar la sangre a cualquiera: si crees que ya has visto algo, solo espera. Pero la pregunta que hoy me importa, y que debería importarle a cualquiera que viva en este planeta, no es qué pasó esta semana. Es que va a pasar la próxima. ¿Puede esta guerra quedarse contenida en Irán? ¿O estamos ante el principio de algo mucho mayor? Hoy vamos a hacer el análisis que los medios convencionales no hacen. Vamos a ver todos los frentes de expansión posibles, uno por uno, con datos reales. Al final, voy a darte mi lectura sobre cuál es el escenario más probable. Quédate hasta el final porque el último bloque es el que más te va a interesar. ¿Qué ha pasado realmente? El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron la llamada Operación Furia Épica, ataques simultáneos sobre Irán mientras estaban en curso negociaciones diplomáticas. En la primera semana golpearon más de 2000 objetivos. Los ataques comenzaron justo antes de Purim, una festividad judía. Significativo o no, los medios lo señalaron. El líder supremo Ali Jamenei, que gobernó Irán durante 36 años, murió en los bombardeos. Un consejo de 3 personas tomó el poder de forma temporal mientras se busca sucesor. La respuesta de Irán no se hizo esperar. Misiles y drones contra Israel, Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Jordania e Irak. Un dron golpeó el consulado de Estados Unidos en Dubái. Otro atacó bases militares en Kuwait, matando a 6 soldados estadounidenses. Y entonces ocurrió algo sin precedentes. Un submarino estadounidense hundió un portadrones iraní en aguas internacionales. Un barco del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. No había pasado algo así desde 1945. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz quedó prácticamente cerrado. De los 60 petroleros que lo transitaban al día de media, solo 5 pasaron el primer domingo de guerra. Ese es el tablero. Ahora, los frentes donde esta guerra podría desbordarse. El estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un paso de apenas 33 kilómetros de ancho entre Irán y Omán. Por ahí pasa el 20% del comercio mundial de petróleo crudo y gas natural licuado. En 2025 transitaron por ese corredor 13 millones de barriles al día. Con el estrecho casi cerrado, los precios del petróleo y el gas se dispararon. Según Goldman Sachs, los futuros europeos del gas podrían más que duplicarse si el cierre se mantiene más de 2 meses. La inflación en la Unión Europea, que estaba en el 2%, podría subir más de un punto porcentual. Eso se traduce en gasolina más cara, calefacción más cara, alimentos más caros. Pero el dato que más impacta es este: 1/3 de las exportaciones mundiales de urea, el fertilizante más usado en agricultura, pasa por este estrecho. El director ejecutivo de la empresa química noruega, Yara International, declaró que casi la mitad de la producción mundial de alimentos depende de los fertilizantes. Si Hormuz se cierra de verdad, esto no es solo una crisis energética. Es una crisis alimentaria potencial. ¿Cuánto puede aguantar Irán con el estrecho cerrado? Los productores de la región tienen unos 25 días antes de que la saturación de sus depósitos les obligue a parar producción. Irán se está asfixiando a sí mismo también. ¿Hay alternativas? No reales. El oleoducto IPSA en Arabia Saudita puede aliviar algo, pero no sustituye el volumen de Hormuz. ¿Qué pasa cuando el grifo del petróleo mundial se cierra y nadie puede abrirlo? Eso es exactamente lo que el mundo está descubriendo ahora mismo. China y Rusia. Este es el análisis que más gente quiere y menos gente hace bien. Vamos por partes. China es el mayor importador mundial de crudo y el mayor comprador de petróleo iraní. El 40% de todo el petróleo que importa pasa por el estrecho de Hormuz. El 30% de su gas natural licuado viene de Qatar y Emiratos Árabes. Antes de la guerra, destructores chinos patrullaban junto a Irán en lo que los analistas llamaban el Triángulo de Hierro, una alianza informal basada en intereses comunes. Pero ese apoyo se ha evaporado en cuestión de días. ¿Por qué? Porque China no puede apoyar a Irán si eso significa quedarse sin energía. Es una paradoja brutal. Su aliado está bloqueando su propio suministro de petróleo. China está presionando a Irán en privado para que reabra el estrecho, mientras en público pide diálogo y negocia con ministros europeos y árabes. Conclusión sobre China: no va a intervenir militarmente. Tiene demasiado que perder. Pero tampoco va a abandonar a Irán del todo. Ahora Rusia. Moscú está mirando hacia otro lado, y no es casualidad.
3 razones explican por qué. Primera, está metida hasta el cuello en Ucrania y no tiene capacidad militar libre. Segunda, el precio del petróleo alto le beneficia directamente, fortalece su economía de guerra. Tercera, con Estados Unidos atado en Medio Oriente, tiene menos presión en el frente ucraniano. Putin ha mantenido conversaciones con líderes del Golfo e Irán, pero en papel de mediador, no de aliado activo. Un analista del Washington Institute lo resumió con una frase que vale para las dos potencias. Irán sigue siendo estratégicamente útil para China y Rusia, pero no lo suficientemente útil como para que se pelee por él. El Líbano y Hezbollah. El 2 de marzo, 4 días después del inicio de la guerra, Israel reabrió el frente libanés atacando cuarteles y depósitos de armas de Hezbollah en Beirut. Hezbollah es el brazo largo de Irán en el Mediterráneo, cohetes de largo alcance, presencia en Líbano y Siria, capacidad de abrir un segundo frente contra Israel desde el norte. Con Jamenei muerto y el liderazgo iraní en plena transición, la pregunta clave es, ¿quién da ahora las órdenes a Hezbollah? ¿Actuarán de forma autónoma? ¿O esperarán a que Teherán tenga nuevo liderazgo? Mientras tanto, España ya envió la fragata Cristóbal Colón a Chipre para defensa aérea y posibles evacuaciones. Francia autorizó el uso de sus bases a aviones de Estados Unidos y despachó su portaaviones nuclear Charles de Gaulle al Mediterráneo. Este frente es el más volátil de todos. Si Hezbollah decide escalar de forma autónoma, arrastra a Líbano, potencialmente a Siria, y obliga a Europa a tomar posiciones mucho más duras. El vacío de poder en Irán. Con Jamenei muerto, Irán enfrenta su mayor crisis de liderazgo en décadas. Un consejo de 3 personas gobierna temporalmente mientras se busca nuevo líder supremo. Los muertos no son solo Jamenei. También cayeron el jefe del Estado Mayor, el expresidente Ahmadinejad, varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica y jefes de inteligencia. Trump hizo algo sin precedentes. Afirmó públicamente que debe participar en la selección del próximo líder supremo de Irán. Eso no es solo una declaración. Es una declaración de intenciones sobre cambio de régimen. El riesgo de este vacío de poder es este. Un Irán sin liderazgo claro no es necesariamente un Irán más débil militarmente. Puede ser un Irán más impredecible. Las unidades de la Guardia Revolucionaria podrían actuar sin coordinación central, tomando decisiones que nadie en Teherán controla del todo. Mi análisis. Los 3 escenarios. Después de revisar todo esto, mi lectura es la siguiente. Y puede que no sea la que esperas. Esta guerra no se va a expandir a una guerra mundial, pero sí se va a profundizar. ¿Por qué no se expande? Porque ninguno de los actores que podría escalarla tiene incentivo real para hacerlo. China no puede permitirse perder su suministro energético. Rusia está demasiado ocupada en Ucrania y gana dinero con el petróleo caro. Los países del Golfo están sufriendo los ataques iraníes, pero no quieren una guerra total. Pero hay 3 escenarios que sí me preocupan. Escenario 1, el más probable. La guerra se prolonga al menos 8 semanas, como ya ha sugerido la propia administración Trump. El estrecho de Hormuz permanece parcialmente bloqueado. La economía global sufre inflación energética sostenida. Esto es lo más probable. Escenario 2, el que nadie quiere. Hezbollah escala de forma autónoma y abre un segundo frente serio desde el Líbano. Eso arrastra a más actores regionales y obliga a Europa a tomar posiciones mucho más duras. Es posible, no es probable. Escenario 3, el más peligroso. El caos del vacío de poder en Irán lleva a alguna facción dura de la Guardia Revolucionaria a tomar una decisión unilateral. Por ejemplo, un ataque masivo con misiles contra infraestructura crítica del Golfo, o un intento real de cerrar Hormuz de forma total. Eso sí cambiaría todo. Lo que está claro es esto. El mundo que existía hace 2 semanas ya no existe. El orden energético global, la política de Medio Oriente, el papel de Estados Unidos como potencia mundial, todo está siendo reescrito en tiempo real. Y los próximos 30 días van a definir qué tipo de mundo habitamos el resto de la década. Cierre. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre este conflicto que el 99% de la gente. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de los 3 escenarios crees tú que es más probable? ¿La guerra se contiene, se expande hacia el Líbano, o el vacío de poder en Irán desata algo imprevisible? Si este análisis te pareció útil, ya sabes lo que toca, dale al like, que le ayuda a llegar a más gente. Y si quieres el próximo análisis en cuanto salga, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo vídeo.